Bienvenidos al nuevo video, en este caso dedicado al arte y la cultura palestina. Para esto vamos a hacer un recorrido por algunas de las expresiones palestinas artísticas más representativas y sobre todo haciendo énfasis en la riqueza cultural de este pueblo milenario. Para esto vamos a mirar arte tradicional, por un lado talla en nácar, mosaicos en madera, cerámica y bordados en particular. Por otro lado vamos a mirar música, pintura, literatura, cine y fotografía en especial. Antes de iniciar esta discusión, quiero insistir en una cosa. En algún momento algún artista me decía que todo artista se rige por el fondo y por la forma. La forma es la expresión artística en concreto que el artista escoge para transmitir su idea, para transmitir su arte. La forma puede ser pintura, literatura, cine, fotografía. Pero el fondo es lo que motiva al artista, es la carga emocional que el artista tiene. Cuando pasamos esa definición o ese pensamiento por el arte palestino, vamos a encontrar que por un lado el fondo del artista palestino es una cultura milenaria. Ahí vamos a ver el arte tradicional. Pero por otro lado, desde que empieza el conflicto y desde que empieza la ocupación, el fondo del artista palestino va a estar influido justamente por esa ocupación y va a manejar o va a administrar buena parte de las dimensiones artísticas del arte contemporáneo. Pero bueno, empecemos justamente por la talla en nácar. Palestina es tradicional en esta representación y en esta talla en nácar. Regiones como Belén son tradicionales a la hora de mirar estos trabajos bellamente adornados, finamente tallados, desde trabajos muy pequeños hasta trabajos muy grandes. Una cosa para destacar a mi modo de ver es las diferentes temáticas que el arte de nácar transmite. No solamente son temáticas católicas, no solamente son temáticas musulmanas, no solamente son temáticas cotidianas, sino en general nos deja ver esa plurirreligiosidad y esa composición supremamente rica desde lo social que tiene Palestina. Vamos a ver tallas o trabajos como los que estamos viendo en este momento en la imagen. Temáticas religiosas católicas con la Virgen, pero coronada, este primer trabajo a la izquierda, con el olivo palestino, elementos identitarios, elementos tradicionales, acompañando elementos religiosos. Vamos a ver también elementos de nácar donde se dibuja con tinta el motivo, pero también vamos a ver trabajos de nácar en bajo relieve o en alto relieve, dándole sensación de profundidad. Vamos a ver diferentes tipos de madreperla, dando esos visos y esos colores tan ricos que componen el trabajo de nácar palestino. En estos dos trabajos vemos justamente esas dos diferentes tendencias que les mencionaba hace un rato. A la izquierda, las piezas de nácar unidas, pero con tinta se le forma justamente la imagen. En el trabajo de la derecha vamos a ver esas placas de nácar puestas una a la otra, pero dando un trabajo de alto relieve o de bajo relieve, manejando una noción de profundidad. Es un trabajo muy diverso, es un trabajo muy rico y sobre todo un trabajo muy apreciado desde los grandes conocedores de arte. Vamos a encontrar temáticas católicas como la que encontramos a la izquierda, donde el trabajo se corona por el nacimiento, por una referencia al nacimiento, a la natividad. Se corona también con una mención a la Trinidad, con las tres coronas que están arriba de la natividad, arriba del nacimiento. Y en la parte central vamos a ver una referencia a la Última Cena con la misma disposición geométrica que manejó Da Vinci en su obra La Última Cena. Al costado derecho vamos a ver un trabajo ya no de temática católica o temática cristiana, sino un trabajo que nos recuerda a la mezquita del Domo de la Roca en Jerusalén, en este caso haciendo referencia a una temática musulmana. Esto es lo que yo me refería hace un momento con la plurirreligiosidad palestina, de la sociedad palestina tradicional, que está reflejada justamente en estos bellos trabajos de nácar, algunos muy pequeños de unos pocos centímetros, otros gigantes prácticamente de 1 o 2 metros. Acá vamos a ver nuevamente las temáticas religiosas, en este caso la natividad, con la estrella de Belén a la izquierda, con diferentes tipos de madreperla, dando esos diferentes tonos. Y a la derecha vamos a ver nuevamente esa referencia a este artista italiano, la misma ubicación espacial de los personajes de su obra de La Última Cena, en este caso ya con una
un perfil, una sensación de profundidad mucho más fiel a lo que maneja el cuadro real de Da Vinci. Vamos a ver también crucifijos muy ricos, muy adornados, bellamente adornados, algunos pequeños de mesa, otros gigantes de prácticamente 2 metros, finamente tallados, finamente decorados, finamente recortados. Con esto nosotros vamos a encontrar trabajos supremamente antiquísimos, trabajos que vienen desde hace un siglo o más en estos talleres de nácar palestino, particularmente, insisto, en la región de Belén. Esta es una de mis obras favoritas. Esta es la representación de Jerusalén. Aquí se ve la ciudad amurallada, se ve evidentemente la explanada de las mezquitas con el domo de la roca gobernando todo el paisaje. Se ve también minaretes en el fondo y se ven también cúpulas de iglesias católicas. Esto es la representación de la sociedad palestina tradicional. Esto es Jerusalén palestino. Esto no es un pasado inventado, esto no es una ciudad artificialmente declarada capital a la fuerza, como ocurre en el caso de Israel. Esto es pasado y es tradición palestina, y eso es lo que transmite esta ciudad, y esto es lo que transmite justamente esta obra de Jerusalén, totalmente hermosa, totalmente preciosa, organizada por artistas palestinos en madre perla. Vamos a ver también, los que hemos ido a Palestina lo recordamos, trabajos espectaculares, estas cajas, estos cofres de diferentes tamaños, desde los más pequeños hasta los más grandes, cofres con incrustaciones en nácar, cofres con incrustaciones en madera, jugando con la geometría, jugando con la representación palestina, jugando con esos elementos del entorno y jugando con esas tintas y esos tinturados que también están presentes en la talla en nácar. Estos cofres, que para algunas personas reciben el nombre taracea, otros le dan otro nombre, básicamente nos recuerdan o lo asociamos directamente con las calles de Ramallah, con las calles de Orón, con las calles de Belén, con las calles mismas de Jerusalén, con esta riqueza palestina de artesanías y cultural. Pero también vamos a encontrar una gran riqueza en cerámica. Los que hemos estado en Hebrón, sobre todo en la región de Hebrón, hemos recordado estas visitas a estos talleres palestinos donde se trabaja la cerámica y son piezas hechas a mano, pintadas a mano, con diferentes tonos de azul, con diferentes tonos de agua marina, con naranjas, con ocres, recordando caligrafía árabe, recordando elementos católicos, recordando elementos musulmanes, pero también recordando elementos del entorno. Esta cerámica palestina, hecha a mano, insisto, es un patrimonio cultural de los palestinos que es bastante reconocido, bastante apreciado en el mundo. Vamos a encontrar la geometría gobernando toda la pintura de estas piezas en cerámica, algunas de ellas, como les decía, finamente decoradas con caligrafía árabe de alto diseño, pero también vamos a encontrar piezas pintadas a mano donde nos recuerdan la cotidianidad palestina, donde nos recuerdan también los elementos católicos. Incluso hay muchos de estas piezas, muchos de estos trabajos que se fundamentan en la idea del pez cristiano, por ejemplo, o algunas otras temáticas cristianas que son bastante apreciadas, bastante conocidas. Trabajos muy bellos, muy finos y sobre todo de mucha tradición en Palestina. No podía faltar, sin lugar a dudas, en esos trabajos el olivo palestino, el árbol nacional palestino, que acompaña esa riqueza artística, esa riqueza cultural, que incluso en la pintura también ya estaba presente muchas veces en la obra de Ismael Chamut. Los bordados palestinos son otro de estas dimensiones artísticas, bordados deliciosa y ricamente adornados, donde un experto en bordados puede reconocer a simple ojo de qué región de Palestina puede reconocer a simple ojo si pertenece a una mujer soltera, viuda, casada, e incluso también si vamos a hablar de tradiciones palestinas, podemos encontrar que una novia comprometida en matrimonio, tradicionalmente bordaba su propio vestido, podía tardar un año, incluso un poco más, lo cual nos muestra justamente esa seriedad con la que la sociedad palestina asumía los compromisos y esa entrega también de la novia para prepararse su vestido de bodas ella misma con sus propias manos. Estos bordados palestinos son
supremamente variados, no los vamos a ver todos, vamos a ver solamente algunos y vamos a empezar por este. Es un típico bordado de Jerusalén, se hace sobre fondo negro, sobre tela negra, con un rojo, con hilos rojos que dominan el diseño, pero no son exclusivamente rojos, hay otras tonalidades que acompañan este rojo. Vamos a ver entonces en la parte superior rosas estilizadas, y en la parte inferior vamos a ver almendros. Tanto las rosas como los almendros están presentes en muchos de los bordados palestinos, de diferentes colores, con diferente organización, pero están presentes en muchos de estos bordados. El colorido vivo, insisto, como lo mencioné, es aplicado sobre el negro, y este tipo de bordados es característico del centro y del sur de Palestina. Esta imagen es de un vestido que proviene de Jerusalén, como lo mencioné también, de alrededor del año 1920. Este otro bordado es un bordado completamente diferente, es un bordado beduino, característico del sur de Palestina. El fondo negro desaparece parcialmente, ahora es totalmente tupido el fondo con hilo rojo, con colores muy vivos que no se entremezclan en flores como se entremezclaba el anterior, sino representan amuletos en colores muy vivos. Este es un vestido beduino de alrededor del 1900. Este es otro vestido beduino, otro bordado beduino, ya no tanto del sur de Palestina, sino de la región de la costa. Predomina el rojo de fondo, al igual que el anterior, pero en este caso ya no son amuletos, sino caracoles marinos que están representados en este vestido. Esta imagen proviene de un vestido alrededor del año 1900. Este tipo de bordado es completamente distinto a los anteriores. Se mantiene el fondo negro, como lo veíamos en el caso de los bordados de Jerusalén, pero el color predominante en el hilo ya no es el rojo, en este caso es el verde en sus diferentes tonos. El colorido es un poco menos leve y en este caso está representando cipreses, por lo tanto nos recuerda o nos manda en este caso al norte de Palestina, particularmente en la región de Tiberíades. Esta imagen pertenece a una chaqueta de alrededor de 1930. Este tipo de bordado es del área central de Palestina, vuelve el rojo a escena sobre fondo negro, hilo rojo. En este caso el rojo es predominante, a diferencia del primero y el segundo que vimos, donde el rojo se mezclaba con otros colores. En este caso el rojo es predominante, y representa cipreses en la parte superior y mirtos y flores de almendro en el centro y rosas en la inferior, retomando justamente esa tradición, esa característica que les mencionaba de las rosas y los almendros y los cipreses. Esta imagen es de un chal que proviene de Jerusalén de alrededor de 1960. Este bordado es muy especial porque se aleja un poco de la temática de los árboles y las flores para tratar de ir a lo cotidiano, un poco con esa influencia beduina de los caracoles marinos, pero en este caso no es necesariamente beduino, pero sí nos representa torres y minaretes de esa influencia musulmana en Palestina. Las rosas siguen apareciendo, en este caso en la parte inferior del bordado. Esto es un chal de la región de Jaffa alrededor del año 1930. No solamente los bordados acompañan los vestidos femeninos, también están presentes en muchos otros elementos, desde tocados bellamente decorados, bellamente organizados, incluso acompañados de cuentas o monedas, hasta chaquetas de hombre y de mujer y demás elementos de decoración del hogar. Realmente el tema de bordados es un tema muy tradicional en Palestina. La música, por su parte, ocupa también un lugar especial. El dabke es una representación musical tradicional muy específica de Palestina, a diferencia de los otros ritmos y de otros elementos folclóricos del Medio Oriente, que tiene, a mi modo de ver, una influencia sobre el flamenco español. Es igual de zapateado. El dabke nos muestra amigos unidos, tomados de la mano, zapateando. De hecho, el origen del dabke fue justamente con estas construcciones tradicionales palestinas, donde los hombres tenían que pisar el barro para poder compactar los ladrillos y poder tener entonces el material de construcción. Entonces nos muestra también esta riqueza sociológica. Vamos a ver una pequeña presentación muy corta para que veamos a qué me refiero con esta gran influencia musical y lo bello que es el dabke.
La fuerza de la pisada que domina justamente todo el escenario. Dabke se puede bailar solo mujeres, solo hombres o mixto, no importa, no importa realmente quién es tu compañero, lo importante es sentir esa familiaridad y poder expresarla con fuerza justamente a la hora de hacer las formas, las figuras y las pisadas. Junto con el Dabke encontramos la música tradicional palestina, el trío Yubran, por ejemplo, son los elementos que combinan esa música tradicional con lo cotidiano. Piezas fantásticas del trío Yubran son muy apreciadas en Europa y en América y conocidas ampliamente por todos. Sumado al trío Yubran encontramos otros artistas, otros músicos. Sería inagotable el listado, solamente vamos a mencionar algunos que a mi modo de ver representan muy bien ahora ese espíritu juvenil, ese espíritu de resistencia y de valentía a los jóvenes palestinos. Por un lado, Shadia Mansour, que tiene canciones espectaculares justamente donde nos hablan de la resistencia palestina, de la identidad palestina, con la Kofille, por ejemplo, y que es un gran ejemplo de esa lucha y ese orgullo palestino, junto con Dam, tal vez, donde ponen en entredicho cuál es el balance de la ocupación, quién es el lado victimario y quién es la real víctima, en este caso el pueblo palestino. Expresiones juveniles de rebeldía, de orgullo y de rechazo justamente a la ocupación. La literatura palestina es otro de los grandes aspectos de esa tradición y esa cultura. Y sin lugar a dudas, sin que sea el único, encontramos muchos otros referentes, como Ghassan Kanafani, por ejemplo. Pero sin que sea el único, sin duda alguna, Mahmoud Darwish es el centro de gravedad de la literatura palestina. Ese Nobel en deuda que fue Mahmoud Darwish, que nunca le otorgaron el Nobel, muy seguramente, y por representar ese lado rebelde de la historia, por ser palestino. Y también recordamos esa visita que le hicieron los otros premios Nobel de literatura a Palestina, para hacerle un homenaje y recordarle que él era el Nobel no entregado, el Nobel en deuda. Y sin lugar a dudas, de los muchos trabajos de Mahmoud Darwish, Yo soy Yusuf, La niña del grito, por ejemplo, de los muchos e inagotables trabajos de Mahmoud Darwish, a mí, y por eso lo traje a colación, y discúlpenme porque es en este caso mi sesgo, me encanta Enamorado de Palestina. Y me encanta particularmente estos versos, así como la estrofa principal que dice que haré un pañuelo con tus pestañas, por ejemplo. Infaltable la visita al Museo Mahmoud Darwish cuando estén en Ramallah, cuando visiten Ramallah, donde podemos encontrar las referencias directas a carnet de identidad, por ejemplo, y a entender un poco ese entorno de Mahmoud Darwish. El cine palestino es otra de las grandes expresiones artísticas, pero antes de hablar del cine palestino, yo he querido siempre mostrar este video de los hermanos Lumière, los padres del cine mundial. Y este video son los primeros videos que ellos elaboraron, y casualmente es hecho en Palestina. Entonces vamos a ver a Palestina no solamente haciendo cine, sino influyendo sobre los padres del cine. Este es un video con un audio muy difícil de encontrar y de baja calidad. Por eso lo tengo sin audio. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que es un video del fin del siglo XIX que nos muestra a través de los hermanos Lumière la cotidianidad palestina. Una Palestina con ferrocarril, con tren, una Jerusalén donde ustedes en sus calles, en sus mercados, van a encontrar simultáneamente musulmanes, pobladores de Palestina, cotidianos, musulmanes, cristianos, incluso palestinos judíos también. Los van a encontrar caminando por las calles de Palestina. Mujeres musulmanas, mujeres cristianas, judíos, como lo vemos en este caso. Por lo tanto, Palestina era una sociedad incluyente, ortodoxos, como lo vemos en este caso. Palestina es una sociedad, o era una sociedad incluyente, mucho más organizada que incluso algunas de las sociedades europeas, lo cual resulta una injusticia que Golda Meir dijera que esto era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Sin lugar a dudas, no.
Palestina es una sociedad completamente elaborada, completamente construida y sobre todo completamente rica en tradiciones, en cultura, en espacios. Esa era Palestina de antes de la partición, antes que naciera el Estado artificial que crea la ONU en 1947 y que posteriormente se va a llamar Israel. Por lo tanto, el cine palestino arranca ofreciendo material para que el cine mundial nazca, y ese es el trabajo de los hermanos Lumière justamente. Y el cine palestino contemporáneo se va a encontrar con obras fabulosas como Omar, donde la adrenalina lo acompaña a uno y lo acompaña justamente con esa influencia de la ocupación también. El muro es un protagonista directo en toda la película, junto con la detención administrativa, junto con la represión israelí. The Wanted 18, una de las obras más recientes, acompañada de 5 cámaras rotas, que ha sido premiada en varios festivales de cine latinoamericanos. The Idol, también mostrando ese empuje de esa juventud palestina, esa rebeldía y ese orgullo de esa juventud palestina, sumado a La sal de este mar, que nos muestra justamente esa problemática de los refugiados palestinos, esos refugiados que buena parte de la agenda actual del sistema internacional quiere negar y que buena parte también de la estrategia de negociación israelí ha querido negar siempre. En cuanto a fotografía palestina y grafitis, también hay mucho para mostrar. El muro, ese muro de apartheid, ese muro de anexión que ha hecho Israel, ha servido también para papel tapiz de esas expresiones artísticas. Bansky, por ejemplo, ha estado permanentemente presente en diferentes trazados del muro para hacer grafitis y hacer pinturas que muestran el rechazo a la ocupación y que claman por el retorno a la justicia. Y todos recordamos esta foto, se vuelve icónica y resume lo que es el conflicto palestino-israelí. Un joven con una piedra enfrentado valientemente a un tanque que es una gran pieza militar, una gran pieza tecnológica. Ese es el desbalance de fuerzas en el conflicto palestino-israelí. Esta fotografía corresponde a la primera intifada y dio la vuelta al mundo. Esa es la valentía del pueblo palestino representado en este jovencito. Otras fotografías ya son un poco más históricas, las encontramos en archivos de Naciones Unidas, donde hacen referencia más que todo a la Nakba y a esos campamentos de refugiados palestinos, que incluso Israel abusivamente ha llegado a apropiarse, haciéndolas pasar por campamentos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es una abominación justamente esa estrategia israelí de negar incluso el dolor de los palestinos. Estas fotografías hacen parte de archivos de la UNRWA y muestran esos campamentos de refugiados desde 1947 en adelante. Y por último vamos a tener esta referencia a Handala, ese niño palestino dibujado por Naji Alali, ese niño palestino desarraigado, con su ropa remendada, calvo, descalzo, pero que aún así mantiene una posición de reflexión con sus manos en la espalda, siempre mirando con actitud crítica lo que está ocurriendo con su pueblo palestino y lo que está ocurriendo con la ocupación. Los trabajos de Handala son trabajos apasionantes, donde se ve esa esperanza palestina, esa esperanza por un futuro sin ocupación, donde se critica mucho la violencia y se reemplaza muchas veces el fusil por la pluma. Handala siempre fue dibujado de espalda. Naji Alali decía que Handala solamente iba a ser dibujado de frente el día que terminara la ocupación. Pues bien, los israelíes asesinaron a Naji Alali y Handala nunca va a poder verse de frente. Esa fue otra de las víctimas de la ocupación israelí, de los asesinatos israelíes. Hicimos entonces un recorrido por diferentes tendencias del arte palestino. Estas tendencias artísticas junto con la pintura de pronto nos ofrecen un panorama de cuál es esa riqueza cultural y esa riqueza de arte palestino, que como le decía al inicio de este video, tiene un componente tradicional que va más allá de la ocupación, pero también tiene un componente contemporáneo que 100% está ligado a la ocupación. Es una expresión de rechazo a esa ocupación, una expresión artística, una expresión pacífica, una expresión intelectual que enfrenta justamente esa ocupación. Los dejo entonces con este video, donde seguramente ustedes pueden encontrar bases para poder profundizar en esa riqueza cultural palestina. Muchas gracias.